Bueno, como les había contado en el video este de cómo hago los resúmenes, en la medida que voy estudiando empiezo a relacionar los conceptos y los textos con videos, con películas, con memes, con chistes, etc. Y bueno, eso me ayuda un montón a estudiar los temas, me ayuda a entenderlos, a conectarlos, a asociarlos a otras cuestiones. Y bueno, me pasó que cuando estaba leyendo todo lo de la unidad 4, se me vino a la mente uno de los capítulos de Los Simpsons, que es el capítulo en el que Bart le vende su alma a Milhouse. Es un capítulo que está en la temporada 7 y es el número 4. Enseguida uno pensaría que esto no tiene nada que ver con la unidad 4, que está relacionada a cuestiones de la medicalización, la mirada antropológica sobre la medicina, etc. Y en realidad que cuestiones por ahí del alma o del espíritu uno las abordaría desde otro lugar. Eso es porque en nuestra cultura cuestiones como el alma no tendrían nada que ver con la medicina. Pero, sin embargo, si uno ve ese capítulo, ve que hay una persona, en este caso un personaje ficticio que es Bart, que está sufriendo, es una persona que padece, una persona que sufre, entonces requiere atención. Por eso se me ocurrió pensarlo desde lo médico y tratando de aplicar los distintos conceptos de los textos que estuvimos viendo. El capítulo empieza cuando Bart hace una broma en la iglesia y, bueno, Milhouse después lo delata. Bueno, Bart obviamente se queja de por qué lo delató y Milhouse le explica que eso estaba relacionado con su miedo a perder el alma. Y ahí es donde Bart dice que el alma no existe. Es muy interesante la idea que tiene Milhouse sobre el alma como entidad, porque incluso dice que tiene ruedas, que puede nadar, que sabe nadar, y hasta le da como una ubicación en el cuerpo. Dice, bueno, el alma estaría por aquí y le da una ubicación. Frente a todo, bueno, Bart sigue insistiendo que el alma no existe. Entonces en ese punto Milhouse lo desafía, le dice, bueno, si el alma no existe, entonces véndemela. Y bueno, y ahí finalmente Bart accede y le vende el alma. Luego de eso Bart se va a su casa, Lisa descubre lo que pasó, que Bart vendió su alma, entonces le empieza a explicar lo mal que estuvo, todas las consecuencias que tienen desde lo espiritual, y ahí es donde donde empecé a hacer la primera asociación con el texto. A partir de ahí Bart empieza a ver cambios en su entorno social. En principio sus mascotas no lo reconocen, luego va al minimercado y el sensor automático de apertura de puertas tampoco nota como si hubiese una persona ahí, entonces no le abre. Lisa y él se ponen a ver caricaturas y la verdad es que él no se ríe, no se divierte. Después le hacen una broma a Homero y tampoco. Entonces, a partir de su padecimiento, este sujeto deja de reconocerse. Acá lo asocié entonces con el texto de Beatriz Cortés, del malentendido de la cura, donde dice que la enfermedad es un proceso de alteración subjetiva que pone en cuestión la integración de la imagen que el sujeto tiene de sí y en la que habitualmente se reconoce. Cuando una persona se enferma, se accidenta, descubre una enfermedad ignorada, esta alteración la interroga en su autorreconocimiento. O sea, este sujeto se empieza a interrogar en su autorreconocimiento, o sea, deja de reconocerse. Fíjense que el texto dice, la demanda de atención está marcada por este hecho, y en consecuencia es también la búsqueda de reorganización e integración del sujeto con su cuerpo a través del vínculo con el médico. Hay un párrafo que también es súper interesante en el texto, que dice, la noción que proponemos corresponde a la de un sujeto no definitivamente instalado en sí mismo, sino reformulándose, y a quien la enfermedad coloca en una situación de vacilación e incertidumbre respecto de su propia imagen. Ese sujeto es el que pregunta, demanda a un otro, en este caso al médico, para recuperar a través del mismo la imagen de unidad momentáneamente alterada por la enfermedad. En este punto del capítulo, obviamente, está súper claro que hay un sujeto que está padeciendo. Ahí me fui al texto de Diana Wengas, donde aparecen los conceptos de illness y disease, cada uno con una connotación diferente. Y bueno, vemos que si tuviésemos que elegir uno, illness sería el más apropiado. Leo la definición. Dice, illness, padecimiento, la traducción sería padecimiento, designaría el proceso por el cual los procesos patológicos, orgánicos o las sensaciones de malestar, ahí es donde entraría esto, son reconvertidos en experiencias individuales significativas. Illness le permite referirse a la dimensión cultural de la enfermedad, especialmente a la construcción simbólica de los síntomas y otras formas de expresión. Ahí nuevamente, si alguien tuviese que decir, bueno, ¿qué es esto que tiene Bart? ¿Es un padecimiento o es una enfermedad? ¿Es illness o es disease? Bueno, sería más parecido a illness. Luego de eso aparece una escena donde la mamá de Bart, Marge, lo abraza, ella nota que algo le pasa y ahí Bart le quiere contar, pero ella lo interrumpe y le dice unas palabras que son muy interesantes, le dice, una madre siempre sabe y no lo deja hablar. Entonces en ese punto es como que lo abraza y lo empieza a diagnosticar.
Ahí me acordé del texto de Beatriz Cortés, donde los médicos no escuchan a sus pacientes, sino que se basan en sus análisis, ya sean radiografías, análisis de laboratorio, etc. Más allá de ese detalle, y si lo relacionamos con el texto de los modelos médicos, obviamente esto no correspondería tanto a una relación paciente-médico, sino más una especie de modelo de autoatención, donde de alguna forma Bart está buscando esa ayuda en su núcleo familiar. De hecho, bueno, ya me adelanto sobre el final del capítulo, quien lo termina ayudando a Bart y resolviendo o curándolo, si uno quiere, de este padecimiento es su hermano. Fíjense que tampoco en este punto Bart hace ninguna consulta médica, no dice ni que está enfermo, ni tampoco se va a buscar algún tipo de terapia alternativa. Siempre trata de resolverlo por su cuenta. En un momento de la conversación, cuando su mamá lo abraza, ella le dice, siento que te falta algo. Y Bart dice, algo como que, como mi alma. Entonces la madre se ríe y le dice, no sos un monstruo. Eso me pareció súper interesante y lo enganché, obviamente, con el texto de Foucault, donde habla de los anormales y donde justamente plantea una definición de monstruo. El monstruo de Foucault es alguien que combina de alguna forma lo prohibido desde lo legal con lo imposible desde la naturaleza. De ninguna manera hacía referencia a cuestiones por ahí más espirituales y religiosas, con lo cual si uno se fuese directamente a esta definición de Foucault, bueno, quizás no sería tan apropiado llamarlo monstruo a Bart. Luego de eso, Bart tiene un sueño, donde ve que están todos sus amigos jugando con su alma y él queda totalmente excluido, porque es la única persona que no tiene alma. Al ser un sueño estaría bueno ver la mirada psicoanalítica sobre eso, a ver si puedo aportar algún significado más, pero bueno, yo me quedo con esa idea, con que Bart se sintió excluido del grupo. Esta expulsión, esta exclusión del grupo, también se ve más adelante en una escena cuando toda la familia va a un restaurante y Lisa, a propósito, para hacerlo enojar, empieza a rezar por todas las personas con alma, por todas las almas. Y bueno, ahí Bart se pone todavía mucho más nervioso. Pero bueno, justamente Lisa lo va excluyendo, lo va dejando de lado. Con eso me fui al texto de Pablo Damiani, el texto de Criterios de Salud Mental. Ahí les leo una definición que me pareció súper interesante. De acá, bueno, el texto habla de una respuesta a una pregunta que le hacen a Foucault. Dice, ¿cuándo hay pues enfermedad? Cuando el conflicto, responde Foucault, en vez de llevar a una diferenciación de la respuesta, provoca una reacción difusa de defensa. En otros términos, cuando el individuo no puede gobernar a nivel de sus reacciones las contradicciones en su medio, cuando la dialéctica psicológica del individuo no puede encontrarse en la dialéctica de sus condiciones de existencia. Es decir, en otros términos, que está alienado, en el sentido de que el enfermo ya no puede reconocerse en tanto que hombre en las condiciones de existencia que el hombre mismo ha instituido. Entonces todos tienen alma, excepto él. Esto no quiere decir que la pérdida del alma pueda considerarse como una enfermedad mental bajo estos supuestos. Acá el foco lo quiero poner en que Bart no solo deja de reconocerse a sí mismo como tal, sino que también deja de reconocerse como parte de la sociedad. O sea, lo van excluyendo como parte de la sociedad, como parte de las personas que tienen alma. Ya casi terminando la historia, Bart se va a buscar a Milhouse y Milhouse le confiesa que vendió su alma, que la vendió a la tienda de historietas. Ahí el dueño de la tienda de historietas le empieza a hablar de su alma como un papel, como una mercancía. Incluso dice que, bueno, que había alguien muy interesado en comprar ese objeto o esa mercancía, una palabra así usa. Bueno, ahí obviamente encontré una referencia directa al texto de Medicalización de la Normalidad cuando se refiere a la salud como una mercancía, que es un concepto que también aparece en la obra de Menéndez. Algunas reflexiones finales pensando en el texto de La construcción social del enfermo. ¿Qué hubiese pasado si Bart hubiese seguido con esto? Si no se hubiese de alguna forma curado, si Lisa no le hubiese devuelto su alma. ¿Qué pasaría si esto afectaba a otras cuestiones? Por ejemplo, si él no pudiese ir a la escuela. Entonces ahí está la definición del texto que dice, la salud se asimila a la capacidad de trabajo y la enfermedad a la incapacidad. En este caso él es un niño, no trabaja, pero sin embargo si uno piensa en sus deberes, podría ser la escuela. Entonces, ¿qué pasaría si él no pudiese ir a la escuela? Y diría que es porque no tiene alma o porque se siente mal por eso. Ahí se consideraría una enfermedad. También me hubiese gustado en este capítulo ver qué pasaba si alguno de los médicos de la serie lo atendía a Bart, si trataba de diagnosticarlo, ya sea el doctor Hilbert o el doctor Nick Riviera, a ver qué le decían. Bueno, como les conté al principio del video y en el de los resúmenes, estas asociaciones las hago para ayudarme a estudiar y para ir tratando de entender mejor los conceptos.
quizás no sean 100% acertadas, pero bueno, a mí me sirven y quizás les sirven a ustedes. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos.